Muy buenos días, qué gusto me da volverles a saludar en un domingo. Hoy es 16 de agosto y vamos a tener nuestro servicio de Misión Cristiana Dios con nosotros. Así es de que tú puedes llamar a tu familia, puedes decirle a todos que se reúnan para que juntos podamos alabar al Señor, adorar su nombre y escuchar su palabra. Así es de que gracias al Señor por esta mañana. Acompáñame, vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por esta oportunidad que tú nos das de exponer tu palabra y adorar tu nombre. Estamos tan agradecidos, Señor, porque en todo este tiempo, Señor, tú te has manifestado a través de tu fidelidad, de tu misericordia, de tu gracia, de tu poder, Señor. ¿Y qué podemos decir? Solamente gracias. Y hoy nos ponemos delante de ti para que tú obres a través de tu palabra, Señor, en nuestra mente, en nuestro espíritu y que haga cambios en nuestras actitudes. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, acompáñame. Vamos a adorar juntos al Señor. Disponemos en esta mañana nuestro corazón para alabar y exaltar al Señor. Y podamos darle toda la gloria al que es digno, a nuestro Señor hermoso, precioso y glorioso. Yo te invito a que juntos exaltemos al Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Por siempre.
gloria sea para ti, Señor, ahora y siempre. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y los asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, por tanto amor para nuestra vida. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor. Siempre es bueno y agradable adorar a nuestro Dios con todo nuestro ser. Y ahora te quiero invitar
a que siempre estés pendiente de Misión Cristiana Dios con nosotros en las actividades que tenemos durante la semana. Los lunes y los viernes a las 8:30 tenemos nuestras noches de oración y los días miércoles tenemos nuestro estudio bíblico también a las 8:30. Y quiero que estés pendiente porque el 29 de agosto será una actividad para los varones. Varones, todos estén pendientes de esto. Muy pronto se dará el tema y se dará más información. Y para los matrimonios, también el 5 de septiembre tenemos una actividad especial. Así es de que estemos atentos a la información que se nos va a dar más adelante. Vamos también a tener nuestra lectura de la palabra y quiero que me acompañes al Salmo 104. Búscalo ahí en tu Biblia, que tus hijos también te acompañen en esto, Salmo 104, y vamos a leer. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz con un manto extendido los cielos como una cortina. Él es que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. La cubriste con el abismo como con un vestido, las aguas están sobre los montes. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se precipitaron. Se levantaron los montes, se hundieron los valles, al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite que no pueden cruzar, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo, a los asnos monteses mitigan su sed. Junto a ellos habitan las aves de los cielos, elevan sus trinos entre las ramas. Él riega los montes de sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Cuando nosotros leemos este salmo, habla de la naturaleza y nosotros podemos decir que nuestro Dios es el creador del cielo y de la tierra. Alabado sea su nombre por eso. Y ahora vamos a tener el tiempo de oración. Acompáñame. Vamos a orar esta mañana por aquellas personas que han perdido algún familiar, que durante la semana nosotros tenemos muchas noticias de esto. Padre Celestial, esta mañana venimos a poner delante de tu presencia aquellas familias que han perdido a un familiar durante este año, Señor. Por favor, yo te suplico, Señor, que conforme a tu palabra, tú vengas y les des consuelo, que tú vengas, Señor, y les des esa fortaleza, que tú les ayudes en esta transitar del duelo para que ellos puedan caminar, avanzar, aprender a vivir sin la persona amada y poner sus ojos, Señor, al cielo de donde va a venir su socorro. Gracias, Dios. Gracias porque podemos clamar y tú nos estás escuchando esta mañana y tú fortalecerás a cada una de esas familias, hijos, esposas, esposos, abuelos, nietos que han perdido a un ser querido. Gracias, Señor, porque tus promesas para ellos son fieles, Señor, porque tú eres padre de huérfanos, Señor, y esposo de viudas. También, Señor, esta mañana queremos suplicarte, Padre Celestial, por la situación financiera de las familias. Clamamos, Señor, para que cada una de las familias puedan ser, Señor, mejores administradores, podamos ser mejores administradores de lo que tú nos das cada día. Y con esto, Señor, nosotros podamos seguir teniendo el techo, el abrigo, el alimento y reconocer primeramente que todo lo que tenemos viene de tu mano. Así es que, Señor, por favor, aquellos que han perdido su trabajo, Señor,
que venga una nueva oportunidad de trabajo o que venga un nuevo proyecto para que ellos puedan emprender algo que les pueda sustentar en sus casas. También, Señor, aquellos que en sus negocios han tenido bajas, Padre Celestial, clamamos para que ellos también puedan en este tiempo tener mejores ideas, mejores estrategias que vienen de lo alto, Señor, para poder cubrir su presupuesto. Gracias, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora tendremos también nuestro tiempo de adoración. Alabemos juntos al Señor. Nos acercamos, Señor, en esta mañana a ti con libertad y podemos decirte, Abba Padre. Me compraste con tu sangre, me escogiste, me amaste, me vestiste de alegría, te acordaste de mi dolor, en tus sombras me escondiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorificarás en mí, Abba
Jeremías 32:17 dice: Señor, Señor, tú con tu gran poder y con tu brazo extendido hiciste el cielo y la tierra. No hay para ti nada que sea difícil. El Señor le responde a Jeremías y le dice: Yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Acaso hay algo que me sea difícil? Tenemos a un Dios de poder, un Dios de milagros. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, amo mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Sí, Señor, a ti nos acercamos, a ese Dios poderoso en quien podemos confiar. Bendito tu nombre, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás
estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso eres, Señor. Milagroso, abres Tenemos un Dios poderoso. No importa lo que tú estés pasando, si es una enfermedad, una situación en tus finanzas, un problema en tu familia, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios milagroso, al que podemos acercarnos confiadamente y creamos en sus promesas. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así, Señor Jesús, así eres tú, Así eres tú, milagroso, Señor. poderoso Padre. Confiamos en ti, Señor, en que tú estás sobrando en cada vida, en cada familia. Estás sobrando en medio de la situación que estamos pasando. Estás sobrando en tu iglesia, estás sobrando en Guatemala, en cada nación, Señor. Pero queremos, Señor, que nuestras vidas confíen en ti. Queremos confiar en ti, Señor. Gracias por tus promesas, porque ellas nos fortalecen, porque ellas nos levantan y nos hacen seguir adelante. Así eres tú, Señor, y eres nuestro Padre, y ese es nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a esta reunión. Gracias al Señor porque hemos podido alabarlo, glorificarlo, hemos orado, hemos leído su palabra y hoy corresponde entrar al mensaje de la palabra del Señor para esta mañana de domingo 16 de agosto. Hoy empezamos una nueva serie, es una miniserie porque apenas serán 3 mensajes, pero es una serie que estamos haciendo porque este mes, el mes de agosto, se celebra el mes de la Biblia. Y qué mejor que hablar del Evangelio, qué mejor que hablar del poder de ese Evangelio y del poder de la palabra del Señor. Así es que hemos denominado esta serie Palabra y Poder, y el tema de hoy es Evangelio, Palabra y Poder. Oremos al Señor y empecemos este mensaje. Padre, gracias por este momento, por esta bendición que nos das de abrir tu palabra y de poder exponerla, explicarla. Pedimos que tu Santo Espíritu sea, Señor, el que nos guíe a tu verdad y que cada persona que está sintonizada y va a estar viendo esta participación, este culto, Señor, pueda ser, mi Dios, edificada, transformada, cambiada por la palabra y el poder de tu Evangelio. Permíteme en lo personal que sea solamente yo un canal, Señor, de tu voz, de tu palabra, de tu Evangelio esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, les decía que la serie se llama Palabra y Poder y el tema de hoy se llama Evangelio, Palabra y Poder. Quisiera empezar leyendo Romanos 1:16, que usted lo sabe, que lo hemos escuchado en otras oportunidades, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Esta miniserie tiene como objetivo que reflexionemos y pensemos, amigos y hermanos, cómo el Evangelio y cómo la palabra de Dios realmente tienen un poder transformador. Pero ¿qué ha pasado? El versículo que acabo de leer dice
que no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios. La Biblia lo afirma, el evangelio es poder genuino que viene de la mano, de la boca de Dios. Y este evangelio también dice, no hace acepción de personas, porque dice es un evangelio para salvación, primeramente al judío y también al griego. Y lo más importante que creo que nos atañe a nosotros es que no nos avergonzamos de él. Ahora, yo me pregunto, y creo que es bueno preguntarnos esta mañana, ¿qué ha pasado entonces? ¿Qué ha sucedido? Porque nos encontramos ahora frente a un evangelio del cual se hacen burla. Por supuesto que eso también es profético, también está escrito en la palabra. Pero hemos encontrado un evangelio, o estamos encontrando un evangelio como que se ha vuelto demasiado, ¿qué decirle? ¿Cuál palabra puedo usar? Un evangelio trivial. Un evangelio que ha rebajado su categoría de poder de Dios a una religión más, a una creencia más, a una costumbre más. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces? Si la propia palabra, el propio Pablo escribiendo a los romanos, describe el evangelio como poder de Dios y del cual no nos avergonzamos y que es para salvación de todo aquel que cree. Ahora, yo creo que una posible respuesta, y es la que estoy ofreciéndoles en esta mañana, es que hemos predicado, enseñado, practicado, aprendido otro evangelio que no es realmente el bíblico. Jesús advirtió algo de esto cuando en Mateo 22, 29, él dice lo siguiente. Si usted me acompaña a buscar Mateo 22, 29, dice: pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. La versión 60 dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y es que el evangelio está basado precisamente en las escrituras y el poder de Dios. Usted no sé si sabe, pero cuando empezamos esta congregación hace un poco más de 20 años, un eslogan que Dios nos dio precisamente era palabra y poder. Y por eso me recordé y el Señor me dirigió a llamar esta miniserie Palabra y Poder, en honor a la celebración del mes de la Biblia, que es este mes de agosto que estamos transitando. Ahora, ¿de dónde sale ese eslogan? Pues precisamente de Mateo 22, 29, donde Jesús dijo: ustedes se equivocan si ignoran las escrituras y el poder de Dios, y los pone a la par en un balance estupendo, maravilloso y glorioso, en un balance que es el que hace que este evangelio no nos avergüence, sino que más bien veamos a través de este evangelio el poder de Dios, el poder de transformación que es para salvación de todo aquel que cree. Pero realmente, les decía yo, hemos quizás confundido o hemos mezclado o nos hemos dejado influenciar por ideas que no son el evangelio. Y entonces hemos escuchado o hemos enseñado o hemos practicado quizás un evangelio de los deberes. Y me explico, ¿cuál es el evangelio de los deberes? Bueno, debes de vivir correctamente para ser salvo. Debes estudiar esto y lo otro para alcanzar el favor de Dios. Debes de portarte bien para entonces ser digno de entrar en el reino. Debes estar haciendo todo las cosas, y entonces no quiere decir que no las hagamos. Lo que estoy diciendo es que el evangelio no es algo que yo debo hacer. El evangelio es algo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y las buenas noticias son que Cristo vino, se humanizó, vivió entre nosotros, vimos su gloria y Él nos sustituyó a nosotros los pecadores muriendo por el pecado, cargó en sus espaldas la ira de Dios y nos redimió. Esas son las buenas noticias. Eso es lo que sucedió. Es algo que alguien más hizo. En este caso, Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que creemos solo somos receptores. Nosotros solamente recibimos las buenas noticias, el evangelio y sus beneficios, y principalmente al que es el evangelio, que es Cristo. Pero quizás hemos pensado que el evangelio es algo que tiene que ver con lo que yo hago. Quizás otros hemos entendido o se nos ha enseñado un evangelio centrado en el hombre, en el ser humano, en nosotros, y no en Cristo. El evangelio no se trata del ser humano, se trata de una decisión de Dios, quien amó al mundo y envió a Jesucristo.
El beneficiario en Juan 3:16 somos nosotros los últimos en el orden de importancia. Dios amó que envió a su Hijo para que los que creen. Entonces el evangelio no se trata de los que creen, se trata de Dios, se trata de Cristo viniendo, humanizándose, muriendo en una cruz, sustituyendo al hombre pecador, haciéndose maldición para que nosotros recibiésemos esa bendición. Entonces no se trata de un evangelio centrado en el ser humano. No es, y ahí hemos, creo yo, cometido varios errores y varias malas enseñanzas, porque siempre pensamos, por ejemplo, en la bendición. Es que Dios me va a bendecir, yo tengo que robar. Bueno, no dicen robar, tengo que arrebatar y pelearme bendición. No sé de dónde sacamos eso, porque Dios ya nos bendijo. Él decidió bendecirnos. Él murió en la cruz del Calvario sin que yo arrebatara nada, sin que yo mereciera nada, sin que yo hiciera nada, sin que yo estuviera en la capacidad de aportar alguna miseria de algo para esa salvación. Por eso el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Quizás otros hemos entendido el evangelio como aquellos que dicen, bueno, es que Dios ama a todos y acepta a todos tal como son. Sí, pero el evangelio no se queda ahí. El evangelio es un evangelio de transformación y por eso es poderoso. Por eso tal vez nos hemos quedado con el principio. Sí, Dios quiere recibirnos a todos en nuestro pecado, en nuestra maldad, pero para limpiarnos, para redimirnos, para cambiarnos, para hacernos nacer de nuevo, para que nosotros tengamos un nuevo ADN. Conociendo el evangelio poderoso de Cristo, y quizás ahí está una de las falencias por las cuales hoy no podemos decir, bueno, es que el evangelio es poder de Dios. Yo a veces me avergüenzo porque hay muchos malos testimonios. El asunto es, hermanos, que cuando alguien entrega su vida a Cristo, no puede seguir siendo el mismo. Cuando alguien conoce a Jesucristo, a este evangelio de poder, su vida es transformada, es cambiada, es completa, diametralmente cambiada. Es decir, nacemos nuevos, como nuevas criaturas, como dice la palabra del Señor. Entonces, quizás otros han pensado que el evangelio es el evangelio de títulos, de reconocimientos, y no de funciones, no el evangelio de servicio, no el evangelio del Cristo que se pone a la cintura la toalla y lava los pies de los discípulos, no es el evangelio de entrega, no es el evangelio de sustitución, sino un evangelio de mucho reconocimiento y título. Otros han pensado y hemos quizás enseñado mal o practicado mal un evangelio religioso que está centrado en ritos, en leyes de hombre, en costumbres, en situaciones que debemos hacer. Y no digo que todas las costumbres sean malas, por supuesto que no, hay muy buenas costumbres. Por ejemplo, congregarse es una buena costumbre, pero hay costumbres que a veces les damos la calidad de un rito salvífico, y eso no es así. El único medio de salvación, y es ahí donde está el poder de este evangelio, es Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. El evangelio entonces no se trata de lo que nosotros hacemos, hermanos, se trata de algo que fue hecho por Dios y que fue hecho para y por nosotros, por amor a nosotros y también por cumplimiento de la palabra, y que produce una nueva forma de vida. El evangelio es algo que recibimos de Dios por medio de Cristo y nos toca nada más contarlo, proclamarlo. La palabra en griego es kerigma, que es proclamar. Por eso, hermanos, es importante decir hoy que no estamos de acuerdo en esa expresión que dicen predica el evangelio y solo hable tu boca cuando se deba. No, es que el evangelio son palabras, es algo que Cristo hizo. Entonces yo tengo que contarlo. Tengo que hablarlo con mi boca. El evangelio se kerigma, el evangelio se proclama, el evangelio se dice, el evangelio se predica, se cuenta, se narra, se enseña. El evangelio es para hablarlo, es para predicarlo. Por favor, no nos comamos esa pseudo verdad que anda caminando por ahí entre las iglesias. Pero por supuesto, lo que sí es cierto es que después de predicarlo se vive como resultado de creerlo y por la gracia de la redención que Cristo ha hecho en nosotros. Hermanos, cuando nos convertimos en cristianos, no es un cambio de religión, no es un cambio de iglesia, no es que antes hacía una cosa y ahora hago otra, no es que antes me llamaba de esta denominación o de este nombre de religión y ahora me llamo de este otro, sino literalmente es un cambio de reino, es un cambio de estado. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3 y versículo 14, oiga lo que dice: nosotros sabemos
que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Pasamos de muerte a vida. El evangelio nos trasladó de la muerte a la vida. Entonces es un cambio de estado totalmente profundo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y al conocer el evangelio, al saber las buenas noticias, al saber que Cristo murió en la cruz del Calvario y se entregó por nosotros y sustituyó nuestras vidas muriendo en aquella cruz, a partir de eso, nosotros, mis amigos y mis hermanos, sabemos que vamos a ser cambiados de un destino de muerte a un destino de vida, de un destino de muerte eterna y de no resurrección a una resurrección en Cristo, y a vivir con Cristo eternamente. Y también es un cambio de reino, porque antes, cuando no conocemos a Cristo, estamos bajo el reino de las tinieblas, gobernados por Satanás, que es el príncipe de este mundo. Pero cuando pasamos a Cristo, pasamos a ser sus hijos, pasamos a ser de su reino, entonces somos comprados a precio de sangre y cambiamos de reino. Nuestro jefe ya no es Satanás, sino nuestro jefe es Dios, es Jesucristo mismo, quien se convierte, quien se coloca como la cabeza de nosotros, de nuestras vidas, y su Espíritu Santo viene a entronizarse en nuestro corazón para reinar. Entonces es un cambio completo de estado y de reino también. Ahora, ¿por qué mencionamos que el evangelio es la única solución? Porque el pecado, hermanos y amigos, nos dañó y nos destituyó tanto, de tal manera, nos enemistó con Dios completamente. Hizo un bloqueo total, ya no había señal con el cielo. No podíamos, aunque quisiéramos, ni aunque Dios quisiera acercarse de nuevo, no había forma, porque habíamos caído en pecado. Mire lo que dice la palabra en Romanos 6:15 al 18. Romanos 6:15 al 18 dice de la siguiente manera: entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea al pecado para la muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Versículo 18, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Entonces, el pecado nos tenía prisioneros, éramos esclavos del pecado. Claramente lo dice este pasaje, que cuando practicamos el pecado nos hacemos esclavos de él. Pero Jesucristo, el evangelio poderoso de Jesucristo, esta palabra y este poder de Dios nos ha libertado, nos ha sacado de esa esclavitud, y ahora dice, somos siervos de la obediencia y de la justicia. Mire lo que dice ahí mismo Romanos 6:23, que todos se lo saben: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra paga era la muerte, estábamos destituidos de la gloria de Dios, no había forma de entrar a la presencia del Señor, no había forma de volvernos a comunicar con Él. Y eso es lo que vino a resolver este evangelio, esta buena noticia de que Cristo vino. Lo que vino a resolver era nuestra enemistad total, rotunda, absoluta, eterna con Dios, pero el Señor Jesucristo la vino a resolver, enviado por nuestro Padre Celestial. El evangelio entonces nos redimió basándose en tres cosas importantes que yo le quiero decir, y quizás ahí es donde posiblemente no hemos trasladado esta enseñanza, para pasar de muerte a vida, de oscuridad, de tinieblas a luz, para dejar de ser gobernados por Satanás y ser gobernados por nuestro Dios, por Jesucristo. Tiene que haber un proceso en nosotros, un proceso que inicia con nuestro arrepentimiento. Nosotros debemos de reconocer que somos pecadores, que necesitamos redención, perdón, que necesitamos algo más, y eso es el evangelio, a alguien más, y ese es Cristo, que nos resuelva esta situación de enemistad con Dios. Y mire, Jesucristo vino e nos resolvió esta situación en tres aspectos. Primero, Juan 1:14. Yo creo que usted se sabe Juan 1:14, pero déjeme que lo busquemos juntos acá. Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La primera cosa que el evangelio verdadero debe contener es precisamente que nuestro Señor Jesucristo se encarnó. El Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad de Dios, el Hijo de Dios, se encarnó en un cuerpo y se llamó Jesús. Y ese Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Y eso es clave. No podía ser un ángel el que muriera por nosotros. No podía ser un espíritu, tenía que ser un hombre. Pero un hombre que tuviese ciertas características. Un hombre que jamás haya pecado. Un hombre que no tuviera mancha ni arruga. Que se convirtiera en un cordero sin mancha, sin tacha, sin ninguna arruga, sin ningún defecto. Y ese fue Jesucristo. Entonces empieza a resolverse nuestro problema. Con este evangelio, la primera noticia gloriosa del evangelio es que Jesucristo nació. Que Jesucristo nació de una mujer virgen que se llamaba María y que fue engendrado por el Espíritu Santo, y de ahí nace, ahí entonces se produce esa combinación de dos naturalezas en un mismo ser, la naturaleza divina engendrada por el Espíritu Santo y la naturaleza del hombre puesta por aquella mujer, y entonces nace Jesús. No es que ahí nació el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios desde el principio, pero el Verbo de Dios se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, y eso es parte del evangelio. No podemos separar, no podemos divorciar, mis amigos, el nacimiento de Jesús, su primera venida allá en Belén de Judea, en aquel lugar de animales, en aquel lugar quizás un poco maloliente y sucio. Ahí nació Jesús. Ahí se encarnó el Verbo de Dios y ahí empieza entonces ese proceso de redención. Pero la segunda cosa que también tenemos que entender es que el evangelio, el anuncio del evangelio sigue no solo por el nacimiento de Jesús, sino que también luego Él nos redimió por sustitución. Miren lo que dice Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, si me acompañan, lo vamos a buscar. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Aquí nos habla de la sustitución. La palabra, la muerte de Cristo en la cruz fue sustitutiva. ¿Qué significa eso? Y eso es parte clave, profunda del evangelio. Que el que tenía que morir era yo, porque el pecador soy yo. El que merecía la muerte soy yo, porque la paga del pecado es muerte y yo soy pecador. Yo tenía que morir. Pero Él hizo una decisión de sustituirme a mí. Y eso, hermano, nos tiene que, eso es algo profundo que nos tiene que hacer no solo que pensar, sino eso es lo que empieza ese proceso de transformación interno. Porque yo de no merecer nada, y por eso el evangelio son buenas noticias, de algo que alguien más hizo y de lo cual yo solamente soy receptor. Yo no tengo que hacer nada en el evangelio, nada más recibirlo, nada más creerlo, nada más publicarlo y meterme en el proceso que el mismo Dios por su Espíritu Santo va a hacer en mi vida para transformarme en una nueva criatura. Pero Él no solo se encarnó, no solo vino encarnado en un cuerpo humano, sino que me sustituyó a mí y a todos los que creemos en Él, en la cruz del Calvario. Y en la cruz, como dicen Hebreos, Él es un sumo sacerdote que nos entiende y nos comprende porque vivió entre nosotros, tuvo un cuerpo como el nuestro, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Pero en la cruz, precisamente, Él muere y Él recibe, antes de morir, en su espalda, en ese momento, el peso del pecado. La ira de Dios cayó sobre Él, y esa ira era para mí, esa ira era para el que pecó. Dios no es un Dios injusto. Él tenía que pagar el precio del pecado sobre aquellos que pecamos, pero Él nos sustituyó. Y la tercera cosa que Jesús hizo y que es parte del evangelio es restaurar todas las cosas. Mire lo que dice Hechos 3:21. Por supuesto, en ese proceso todavía estamos, los otros dos ya pasaron. Dice lo siguiente, voy a leer el 20: y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Y es que el evangelio es para restauración de todas las cosas.
Y todas las cosas, mis amigos y hermanos, son todas las cosas. No solo es mi vida. Si yo solo pienso que es mi vida, ahí tenemos un problema de un evangelio que no lo mencionó antes, pero es un evangelio muy personal, muy individualista, muy, bueno, sí lo mencioné cuando dije que está centrado en nosotros y no en Cristo. Cuando yo creo que solo yo soy el único beneficiado por el evangelio y que yo soy el único que estoy en ese proceso de que todas las cosas para mí se restauren, estoy equivocado. Todas las cosas incluye todas las cosas. Y mire, quizás hemos sido objeto de una predicación de un evangelio escapista, un evangelio que solo se enfoca en salir de este mundo, y todos esperan, es que yo ya no aguanto, es que yo me quiero ir, es que quiero que venga el Señor y que me lleve. Y cuando hablamos hasta en el léxico, por supuesto, eso obedece a una postura de tipo teológico en cuanto a la segunda venida de Cristo, pero como es la postura más común y corriente, los que practican y creen esa postura dicen es que yo me voy a ir con Él. Y en ese yo me voy a ir, implícitamente hay un evangelio escapista. Cristo vino para que yo me fuera con Él. No. Cristo vino para que se restauren todas las cosas, incluyendo su vida, incluyendo mi vida, incluyendo nuestro matrimonio y nuestra familia, incluyendo nuestras relaciones de trabajo, incluyendo la iglesia, incluyendo nuestros países, nuestras sociedades, incluyendo la creación completa. Miren lo que dice Romanos 8, 19 al 21, que seguramente usted ha leído. Romanos 8, del 19 al 21, dice: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza. Verso 21, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Es decir, que toda la creación completa va a ser restaurada. Entonces, el evangelio implica la encarnación de Cristo, la sustitución de Cristo y la restauración por Cristo de todas las cosas, incluyéndome en esas todas las cosas a mí mismo. Entonces, cuando nosotros entendemos la amplitud y la magnitud del evangelio, hermanos, entonces yo creo que ahí estamos entendiendo Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Ahora, también el evangelio, quizás como segundo punto tengo esta mañana para compartirles, porque estamos hablando de palabra y poder, y erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Y qué pasaje no vamos a leer hoy hablando del poder de Dios, sino Hechos 1:8? Hechos 1:8 es clave. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Pero recibiréis poder. El evangelio es poder de Dios, ya lo decía Romanos 1:16. El evangelio es poder de Dios. Entonces, el otro problema que hemos tenido es que hemos entendido, predicado y quizás practicado un evangelio muy académico, muy conceptual. No sabemos todas las cosas, no sabemos los pasos, los procesos, no sabemos cómo funciona el asunto, pero realmente no es solo de saber, es de vivir, experimentar el poder de Dios. Y el poder de Dios es el Espíritu Santo. Nos hemos conformado, como le decía, con un evangelio académico de conocimiento, dejando por fuera este evangelio poderoso que cambia, transforma y restaura. El evangelio significa que cuando creemos en Cristo, ya no hay más condenación. Mírenlo, eso lo dice Romanos 8:1, que usted también se lo sabe, que también lo hemos leído, lo hemos estudiado. Romanos 8:1 dice: por consiguiente no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, andar en Cristo Jesús, poner nuestra fe en Cristo Jesús, no significa esforzarme más para entonces evitar la condenación. No, significa confiar en Él total y plenamente, que Él con su sacrificio sustitutivo en la cruz del Calvario, Él plenamente me ha librado de toda condenación. No soy yo el que me libro de condenación. Yo no puedo librarme de la condenación si el pecador soy yo. Pero el que me sustituyó a mí en la cruz del Calvario, y ese es lo glorioso de este evangelio, lo poderoso de este evangelio. Él, cuando confío en Él y pongo toda mi confianza en Jesucristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Y este evangelio entonces, hermanos, se hace, es el evangelio del que estamos hablando, ese evangelio poderoso, es aquel del que Pablo dice, el que robaba, ya no robe más. El que hacía estas fechorías, ya no las hace más. No por un esfuerzo personal. El que fumaba ya no fuma, el que mentía ya no miente, el que robaba ya no roba, el que adulteraba ya no adultera. ¿Por qué? No es por una situación de esfuerzo y de capacitación y de charlas motivacionales. No, es porque hay un evangelio poderoso que hace ese cambio interno, porque hubo una sustitución de mi muerte, porque el Dios Todopoderoso decidió encarnarse en un hombre, morir sustitutivamente por mí y luego llevar todas las cosas a una restauración completa hasta su segunda venida. El evangelio de poder está inspirado en la palabra de Dios y por supuesto esa palabra de Dios fue inspirada, escrita, redactada por el Espíritu Santo, quien es el poder de Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad y es Dios mismo mostrando su poder. El poder que recibimos de Dios viene de afuera hacia adentro, hermanos. El Espíritu Santo de Dios viene a morar, a vivir adentro de nosotros y nos hace su templo, su morada. Cuando nosotros reconocemos y creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador y se queda a vivir ahí, no porque sea un lugar placentero, no, porque Él hace un trabajo de adentro hacia afuera, un trabajo de transformación, un trabajo de cambio, un trabajo completo, hermanos. El Espíritu Santo hace que el evangelio se vuelva vida en el que lo recibe, en el que lo cree, en el que lo proclama, en el que cree en el quien es el evangelio, que es Cristo Jesús. Él lo hace vida. Mire, le quiero poner un ejemplo bíblico muy sencillo y muy fácil y muy conocido por todos. Saqueo. Saqueo era un cobrador de impuestos. Era un judío, cobrador de impuestos, y los judíos cobradores de impuestos eran considerados traicioneros, eran considerados gente detestable por los judíos, pero gente muy valiosa por los romanos, porque era gente que eran judíos, pero que les recogían o les cobraban todos los impuestos a los judíos, los recaudaban y se los daban al imperio romano, y por supuesto ellos se quedaban con una tajada, con una comisión. Pero para los judíos era gente despreciable, eran ladrones, eran traicioneros a la patria, al Dios de Israel, a la Torá, eran gente desdeñable. Jesús se encuentra, la Biblia nos narra por lo menos con dos, uno de ellos Mateo, y a este Mateo lo hizo su discípulo, pero el otro es Saqueo, y se lo encuentra. Note lo que le voy a decir. Se le encuentra en la calle. Saqueo queda impresionado con las palabras de Jesús, con su personalidad, con la gente que lo seguía. Yo no sé qué tanto lo impresionó, pero Saqueo describe la Biblia que era un hombre de baja estatura. Se tuvo que subir a un árbol para ver desde el árbol a Jesús, porque si no, no lo iba a poder ver en el paso, porque había mucha gente alrededor de Jesús. Y Jesús se detiene justo cerca al borde del árbol y lo mira a sus ojos y le dice: Saqueo, bájate de ahí, es necesario que yo vaya a tu casa hoy. Saqueo se pone muy feliz, se va a su casa, prepara todo, entra Jesús. Pero lo que quiero que usted note, y ese es el evangelio, es que cuando Jesús, la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo entra a una casa, entra a un hogar, las cosas en ese hogar, en esa casa no pueden ser igual. Porque el evangelio, que es Cristo mismo, va a hacer cambios porque es poder de Dios. Y no me avergüenzo de ese evangelio. Y cuando entró la sola presencia de Jesús, Jesús no le predicó 12 horas a Saqueo y le estuvo diciendo: es que tenés que arrepentirte, es que sos un pecador, es que mira que vos no servís, es que vos le has robado a la gente. No le estuvo diciendo nada, simplemente entró con su presencia de amor, con su presencia de gracia, de misericordia, con su presencia de compartir con el pecador, pero también con su presencia de poder. Hace que Saqueo se convenza de su pecado, se arrepienta de su pecado, reconozca su pecado delante de esa presencia poderosa de nuestro Señor Jesucristo que estaba adentro de su casa. Y él reconoce: yo le he robado a la gente. Y aquí está el poder del evangelio. El poder del evangelio no se queda con reconocer que pequé. No se queda con reconocer que yo me quedé con ese dinero que me robé, como lo hizo Saqueo. Sino que él dijo: ahora voy y se lo voy a devolver 4 veces a la gente que se lo quité. Ese es el poder del evangelio.
Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora ese poder, ese mismo poder que obró en Jesucristo al levantarlo de los muertos, como dice la palabra, es el poder que opera en vosotros, es decir, el Espíritu Santo de Dios. Por eso, Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder. Pero es un poder para transmitir, trasladar este evangelio, pero que empieza con cambiarnos y transformarnos a nosotros. Y eso me lleva al tercer punto hoy. El evangelio del que estamos hablando, que es poder de Dios, es un evangelio que hace todo nuevo. No es un evangelio chapucero, no chapucea. Para los que me miran de otro país, la palabra chapucero o chapucea es muy guatemalteca, quiere decir no hace las cosas a medias, no arregla así con todo lo que tenemos al alcance y medio lo deja funcionando. No, mire lo que dice 2 de Corintios 5, 17 al 21. Si usted me acompaña a leer 2 de Corintios 5, del 17 al 21, dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, verso 20, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Ese es el evangelio. El evangelio no es algo que es para mientras. Como hay otro dicho que voy a decir, muy guatemalteco, ¿verdad? Que le tapa el ojo al macho. No. Dios más bien nos adoptó por medio de su espíritu, con un espíritu de adopción por el cual decimos, Abba Padre. Él nos dio un espíritu que no es de cobardía, sino es de poder, de amor y de dominio propio. Es un poder, ese Espíritu Santo es un poder que transforma. Es un poder de transformación, no de manifestación. Es un poder que nos hace nuevos. Y explico esa última frase. En nuestro medio ambiente evangélico en Guatemala, en las últimas décadas, se ha identificado el poder del Espíritu Santo por las manifestaciones que hay en un servicio, en una reunión, en un lugar que está rodeado de 4 paredes. Eso no es el evangelio. Eso no es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es aquel que se manifiesta de adentro hacia afuera en la vida de un ser humano, que puede decir como Pablo en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es, imagínense, nuestro pecado era el que nos tenía condenados, era el que nos tenía esclavizados, era el que nos tenía destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando entra el poder de Dios, el poder del evangelio adentro de nosotros, que es su Espíritu Santo, hace una obra de transformación, cambiándonos completamente, haciéndonos nacer de nuevo. Nueva criatura es. Y esa nueva criatura implica un nuevo ADN, una nueva forma de pensar, de hablar, de conducirnos, de mirar, de hacer negocios, de ser empleado, de ser jefe, de ser esposo, de ser padre, de ser hijo, de ser hermano, de ser pastor, de ser amigo, de ser ciudadano de un país. Hermanos, el poder del evangelio nos hace nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron. Pero las cosas viejas que pasaron es nuestra tendencia al pecado, nuestra transgresión. Las cosas viejas que pasaron, hermanos, son esa destitución que teníamos de la gloria de Dios. Y dice el pasaje que leímos acá en Corintios, que hemos sido reconciliados por medio del ministerio de la reconciliación de Cristo Jesús. Es decir, Él reconcilió una amistad que se volvió en una enemistad. Estábamos enemistados con Dios por nuestro pecado, pero Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, resucitando, Él reconcilió al ser humano pecador, cuyo final era la muerte. Nos reconcilia y reconcilia esa amistad con nuestro Dios. El evangelio es la palabra de reconciliación entre Dios y el hombre, algo que era imposible reconciliar porque estábamos destituidos de su gloria. Entonces la encomienda que da el pasaje mismo es que
nosotros seamos embajadores de Cristo en la tierra. Mire qué alto privilegio, mire qué alta función la que Dios nos dio. Que seamos sus embajadores en esta tierra, ¿haciendo qué? Llevando la palabra de reconciliación. ¿Y cuál es esa palabra de reconciliación que nos sirve para desarrollar y funcionar en el ministerio de reconciliación? Es el Evangelio de Cristo. Lo único que reconcilia al hombre y mujer pecadores con Dios es el Evangelio de Cristo. Es Cristo, porque Cristo es el Evangelio. Son las buenas nuevas de salvación. Pero no solo son buenas nuevas de que vengan, Dios tiene un plan para ustedes, Dios tiene una nueva forma de verlos. No, es que nosotros somos los que vamos a ser transformados. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir, de nuestra antigua manera de vivir, cuando podamos decir las cosas viejas pasaron, cuando el que robaba ya no robe más, cuando el que mentía no mienta más, cuando el que adulteraba no adultere más, cuando el que está en discordia con los hermanos se reconcilie con ellos, entonces estamos experimentando el poder del Evangelio. El poder de este Evangelio que, como dice Romanos 1:16, que fue el primer versículo que leímos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y como les decía al principio, quizás, hermanos, nos hemos confundido en enseñar un Evangelio muy liviano, muy superficial, muy por encima o muy de oferta. Ven y vas a tener mejores problemas, mejores soluciones a tus problemas. El Señor va a cambiar tu matrimonio, va a cambiar. Claro que la va a cambiar, pero tiene que haber un cambio de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. El que tiene que cambiar primero soy yo. Y ese es el poder del Evangelio, que Jesucristo, su poder, su Espíritu Santo, su palabra poderosa me cambia. Por eso nos equivocamos radicalmente si ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. La encomienda de Dios entonces es esa. Es que somos embajadores para llevar un mensaje de reconciliación, para dar este Evangelio de poder a la gente que transforma, que cambia. Y quizás haya estado, hermanos, la desilusión de muchos en estos últimos tiempos, la desilusión de ver que hay gente que dice que es, pero no es. Y yo me he atrevido hoy a decir que quizás es porque no hemos entendido completamente la profundidad, la maravilla que es el Evangelio y su poder. O posiblemente, como Jesús dijo, nos hemos equivocado al ignorar las Escrituras y el poder de Dios. El poder de Dios es su Santo Espíritu y las Escrituras es su palabra. Por eso el Evangelio es palabra y poder. Por eso estos tres mensajes se llaman palabra y poder. Y para concluir esta mañana y desafiarles, yo quiero decirles y leerles el último versículo que está en 1 Corintios 1:18, que seguramente también ustedes lo han leído en algún momento. 1 Corintios 1:18 dice de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios. Esa vida que Jesucristo tuvo encarnado en un cuerpo humano, el Verbo de Dios, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Esa muerte sustitutiva que Él tuvo en tu lugar y en mi lugar en la cruz del Calvario. Y luego ese proceso y poder de transformación que el Espíritu Santo tiene. Ese es el Evangelio. Hermanos, dejemos de predicar y de vivir un evangelio oportunista, ni un evangelio light, ni un evangelio escapista, ni tampoco un evangelio de tradición o de mucho conocimiento, de mucha noción, de mucho entendimiento. Claro que lo tenemos que entender, pero el poder de Dios es el que complementa la Escritura, y la Escritura complementa el poder de Dios. Sin la Escritura, sin la palabra del Señor y sin la acción poderosa del Espíritu Santo en nosotros, no hay evangelio. Y ambas, tanto la palabra como el poder del Espíritu Santo, nos conducen, nos enfocan, nos ponen como en la línea para que se vea exclusivamente Jesucristo. El Evangelio se trata de Dios, de Jesucristo, de su Santo Espíritu, y nosotros solamente somos receptores de ese Evangelio, y somos los que vamos a ser transformados, beneficiados, y nos toca ser embajadores anunciando esta palabra de reconciliación para que otros también experimenten el cambio y profundidad que este Evangelio tiene. Entonces, leyendo 1 Corintios 1:18, que acabo de leer y que dice que para nosotros los salvos la palabra de la cruz es poder de Dios. Amigos y hermanos, el Evangelio es Cristo mismo. Prediquemos, aprendamos, vivamos y comuniquemos el Evangelio de Dios, que es palabra y poder de Dios.
Y ese Dios está en nosotros. Y ese Dios se llama Espíritu Santo, que nos hace nuevas criaturas, nos da un nuevo ADN, nos hace nacer de nuevo. Por lo tanto, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Así es que si alguien esta mañana o en este momento está viendo este mensaje, y el poder de Dios y la escritura del Señor le lleva a arrepentirse de sus pecados y a entregarle su vida a Cristo y quiere nacer de nuevo, yo te invito a que lo hagas. Te invito a que tú te acerques a Jesús y que el poder del Espíritu Santo y la lectura de su palabra te vaya transformando en ese proceso, como leíamos en Hechos, porque esto va a suceder hasta que todas las cosas sean restauradas y el Señor regrese y Él complete esa restauración en su segunda venida. El Señor quiera seguirte bendiciendo, hablando, quiera seguir haciendo de este evangelio poderoso adentro de ti. Hermanos, no nos conformemos nada más con ir a una iglesia, con participar de un servicio y dar una ofrendita. No, hermanos, el evangelio es poder, el evangelio es transformación. No estemos aquí solamente porque me quiero ir. No es porque me quiero ir, es porque el Señor me puso aquí para ser agente, su embajador de transformación a toda la raza humana y aún a toda su creación, como lo dice Romanos 8. Así que el Señor nos siga bendiciendo. Déjeme hacer esta oración para concluir. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego que todos los que escucharon este mensaje podamos entender que tu evangelio es poder, que tu evangelio es transformador, que tu evangelio nos hace nuevos hombres y nuevas mujeres, que tu evangelio nos deja por detrás y nos deja por un lado las transgresiones y el pecado. Señor, que tu evangelio está basado en esa encarnación tuya, en esa sustitución tuya en la cruz y en esa transformación que ahora estás haciendo por medio de tu Santo Espíritu en la vida y en el corazón de cada persona que se ha entregado y ha doblegado su vida a ti, y aún en los que no lo han hecho, pero tú estás trabajando, estás obrando, estás redarguyendo, estás convenciendo de juicio, justicia y pecado, porque tú, Espíritu Santo, estás en medio de nosotros. La gloria y la honra son para ti. Te ruego, Señor, que esta serie que empezamos apenas hoy pueda ser una serie de sustento, una serie, Señor, que nos anime a acercarnos a tus escrituras y al poder de tu Santo Espíritu, porque si no vamos a cometer el mismo error. Erráis si ignoramos las escrituras y el poder de Dios. El Señor te siga bendiciendo, hermano. El Señor te siga levantando. Yo quiero decirte que no temas. El Señor está en medio de nosotros y Él con su mano, con su diestra poderosa nos sostiene y Él nos mantiene firmes en Él. Dice la palabra en Efesios 6:10, fortaleceos en el poder de su fuerza. Y ese es el evangelio: fortaleza, fuerza, poder en el Espíritu Santo. Así que juntos una vez más podamos decirle: te doy gloria, te damos gloria, Señor. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Jesús. La gloria sea para ti, Señor, ahora y siempre. Amén.